En este video hablaremos sobre el impuesto global complementario en Chile y te voy a explicar paso a paso cómo puedes calcular el impuesto que debes pagar según tus ingresos anuales. Empecemos. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos para aportar al desarrollo del país. Uno de ellos es el impuesto a la renta, que grava todos los ingresos que obtuvimos en un año comercial. El impuesto a la renta se paga en abril, pero grava todos los ingresos que obtuvimos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Para este video vamos a hablar de los contribuyentes de segunda categoría, que son personas naturales que obtienen sus ingresos mayormente por su trabajo físico o intelectual, es decir, que no vamos a hablar nada de impuestos de empresas. Dentro de la segunda categoría existe el impuesto único de segunda categoría, el impuesto global complementario y el impuesto adicional. En este video no voy a tocar el impuesto adicional, ya que ese aplica para contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Tampoco hablaremos sobre el impuesto único de segunda categoría, que grava las rentas del trabajo de una persona que tiene dependencia con un empleador, o sea, los que tienen un solo contrato de trabajo. Entonces, concretamente vamos a hablar del impuesto global complementario de segunda categoría, que en mi opinión es el más importante de todos, porque como su nombre lo indica, globaliza todos los ingresos o rentas que obtenemos de diferentes fuentes. Sus características más importantes son que afecta a las personas con domicilio o residencia en Chile, es anual y es progresivo, o sea que a mayor renta, más impuesto debes pagar. Esto lo puedes imaginar como un vaso que se va llenando y a medida que más ganamos, más se va a llenar el vaso y el impuesto será un porcentaje mayor. Y bueno, lo más importante es que aquí entran todas las rentas que obtengas, como por ejemplo boletas de honorarios, intereses de depósitos a plazo, dividendos de acciones, retiros de utilidades de empresas, ingresos por arriendo de bienes raíces, entre muchos otros. Y como dato aparte, ten en cuenta que también debes presentar declaración anual de renta si eres trabajador dependiente con más de un empleador o si eres trabajador dependiente y además tienes una combinación de rentas de las que te comenté anteriormente. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Para poder calcular el impuesto global complementario tenemos que saber dos cosas. Lo primero es la base imponible y podemos decir que la base imponible es la suma total de todas nuestras rentas tributables. Recuerda que aquí entra todo lo que ganaste, boletas de honorarios, sueldos, arriendos de propiedades, ganancias por dividendos, etc. Lo segundo es tomar esa base imponible y llevarla a la tabla de cálculo del impuesto global complementario que nos entrega el SI. Encontrar la tabla es muy sencillo, puedes ir a Google y buscar Impuesto Global Complementario 2023 Chile y seleccionar la primera opción que aparece. La tabla que nos interesa es la primera ventana desplegable. Yo por comodidad hice la misma tabla en Excel para este video, pero ten presente que en la página del SI hay más información importante que veremos en próximos videos, así que es bueno que la tengas presente. Bueno, ¿y cómo se lee la tabla? La tabla está dividida por tramos o bandas y nosotros tenemos que identificar en qué tramo estamos según nuestra renta imponible anual. La enumeración de los tramos la hice por facilidad del video, pero realmente no estoy seguro si el SI utiliza un número para identificar cada tramo o no. Una persona que tenga una renta imponible mayor a 0 pero menor a 9.907.434 estaría ubicada en el tramo 1. Si la renta es mayor a 9.907.434 pero menor que 22.016.520 estaría en el tramo 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, alguien que tenga renta imponible de 50 millones estaría en el tramo 4 y alguien con renta imponible de 100 millones estaría en el tramo 7. Una vez identificado el tramo, la forma de calcular el impuesto es la siguiente: tomar el total de la renta imponible y multiplicarla por el factor según el tramo en el que estemos y al final restarle el valor que dice cantidad a rebajar. Esto se entiende mucho más fácil con ejemplos, así que vamos a hacer 3 y al final del video les dejaré un dato extra muy útil. El ejemplo número 1 dice: supongamos que Juan es un estudiante y durante el año comercial 2022 hizo algunos trabajos esporádicos con lo que tuvo ingresos por 2 millones brutos. ¿Cuánto debe pagar en impuesto global complementario? Esos 2 millones serían la renta imponible de Juan, por lo que venimos a la tabla y vemos que está en el primer tramo, y el primer tramo está exento y por lo tanto Juan no tiene que pagar este impuesto. Ejemplo 2. Roberto presta sus servicios como independiente en el área digital y de marketing. Durante el 2022 realizó boletas de honorarios por 24 millones brutos, es decir, 2 millones mensuales. ¿Cuánto debe pagar en impuesto global complementario? Ok, si nos vamos a la tabla, los 24 millones estarían en el tramo 3, pero acá hay algo muy importante que debes saber sobre las boletas de honorarios. El SI permite a los independientes rebajar parte de la base imponible en algo que se llama gastos presuntos. Para entenderlo fácilmente, piénsalo así.
En el ejemplo, Roberto ganó 24 millones en el año, pero quizás tuvo que comprar un computador, pagar un software y hacer otros gastos para poder desarrollar su actividad como independiente. Entonces él sí dice, perfecto, como yo sé que tienes que invertir para ejercer tu actividad, te permito deducir el 30% de los ingresos brutos que tuviste con las boletas de honorarios. Pero eso sí, hay un tope de 15 unidades tributarias anuales que para el 2023 son 11.008.260 pesos. Entonces con esa información ahora sí podemos empezar. Sabemos que los honorarios brutos fueron de 24 millones de Roberto, entonces vamos a descontar los gastos presuntos. El sí nos dice que podemos descontar el 30% del honorario bruto, que sería entonces igual a estos 24 millones multiplicados por este 30% que escribí acá. Y nos da que los gastos presuntos son 7.200.000, entonces yo puedo deducir esos gastos de la renta imponible. Vamos a decir entonces que el total de la renta imponible van a ser los honorarios que tuve menos los gastos presuntos. Entonces, el total de la renta imponible de Roberto sería realmente 16.800.000. Con ese valor ya sí vamos a la tabla y podemos ver que está en el tramo número 2. Así que tenemos que multiplicarlo por un factor de 0.04 y restarle esta cantidad. Yo la voy a escribir acá como por más facilidad, entonces voy a decir que el factor es igual a esta casilla, Enter, y voy a decir que la cantidad a rebajar es esta casilla, Enter. Ya lo que nos falta es calcular el impuesto, que sería de la siguiente manera. Tú también lo puedes hacer en calculadora, pero yo lo estoy haciendo en Excel por facilidad. Voy a decir que es igual, abro paréntesis, sería el total de la renta imponible multiplicado por este factor, cierro paréntesis, y a eso le resto la cantidad a rebajar. Esa sería la respuesta. En este caso el impuesto a pagar para Roberto sería 275.703. Ejemplo número 3. Durante el 2022 Santiago tuvo los siguientes ingresos: boletas de honorarios 60 millones, arriendo por departamento de inversión 6 millones, otras inversiones 2 millones. ¿Cuánto debe pagar en impuesto global complementario? Bueno, vamos a iniciar de la misma manera. Ya sabemos que los honorarios por boletas fueron 60 millones. Y recuerden que podemos descontar los gastos presuntos, que habíamos dicho que eran iguales al total de los honorarios multiplicado el 30%. Pero aquí pasa algo particular. Vean que los gastos presuntos nos dan 18 millones, pero el sí permite solamente un tope que para el año 2023 son 11.008.260. Entonces no vamos a poder descontar los 18 millones, sino que nos va a tocar descontar los 11 millones tope que nos permite el sí. Entonces voy a decir que los gastos presuntos en este caso van a ser 11.008.000. Le doy Enter. La renta imponible por honorarios sería los honorarios brutos que tuvimos menos los gastos presuntos que estamos restando. En el ejercicio también nos dice que tiene un arriendo por departamento de inversión de 6 millones, entonces eso es una renta que se debe incluir. La escribo acá y tenemos renta por inversiones que son 2 millones. El total de la renta imponible de Santiago va a ser igual a la suma de todas las cosas que calculamos, 56.991. Vamos a la tabla y podemos observar que estamos en el tramo número 5, así que vamos a tomar nuevamente el factor y la cantidad a rebajar de ese tramo. El factor sería igual a este y la cantidad a rebajar sería igual a este. Ya solamente nos faltaría calcular el impuesto, que se hace de la misma manera. Va a ser igual, abro paréntesis, el total de la renta imponible multiplicado por el factor, cierro paréntesis, y le resto la cantidad a rebajar. Entonces, en este caso, a Santiago le tocaría pagar un impuesto global complementario de 4.932.632 pesos. Antes de terminar, te quería comentar que hice una plantilla que calcula el impuesto de manera automatizada. Es muy sencillo, solamente tienes que cambiar las casillas que están en color celeste con el monto de las boletas de honorarios y otras rentas imponibles que hayas tenido durante el año, y el Excel te va a calcular el impuesto a pagar de manera automática. De hecho, también le serviría para los próximos años, ya que hice la tabla en términos de unidades tributarias anuales. Por ejemplo, para el próximo año 2024, lo único que tendrías que hacer sería escribir el valor de la UTA de diciembre de 2023 y la tabla se va a actualizar automáticamente. Si te interesa la tabla, dímelo en los comentarios y te voy a dejar el link para que la puedas descargar. Nos vemos en el próximo video. Chao, un abrazo.